Buenos días, opositores, opositoras, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, tu canal, El Rincón del TECAE. Quiero comenzar este vídeo dando las gracias por la acogida que hemos tenido en el último vídeo y el canal. Solo llevamos un vídeo subido, pero la verdad es que estamos recibiendo mensajes muy bonitos y que nos ayudan a poder seguir mejorando y dando y subiendo contenido de calidad. La verdad es que estamos muy agradecidos. Em, Recordaros que suscribiros si queréis seguir viendo vídeos como este, eh, darle a la campanita si queréis que os salga el vídeo cuando lo suba y dar un like y comentar. Me ayudaría muchísimo. Así que hoy os traigo preparado unas diapositivas sobre el tema las enfermedades transmisibles. Espero que os parezca interesante. Creo que es un tema que, que es muy importante, bueno, como todo, pero este también es un tema muy importante. Y sin más dilaciones vamos a empezar a ver un poquito de qué se trata este tema, ¿no? Entonces, tengo por aquí unas diapositivas, iré parando. Como siempre os digo, tener un boli a mano para ir apuntando y cualquier duda, dejármela en los comentarios o escribirme a mi número de WhatsApp o a el correo electrónico. Pues nada, empezamos. Enfermedades transmisibles. Perdón que me pongo las gafas. Vamos a hablar un poquito en este tema sobre eh, qué son las enfermedades transmisibles, qué son las cosas más importantes que tenemos en este tema, los conceptos clave para este tema. Por ejemplo, vamos a empezar afianzando conceptos, ¿vale? Que es muy importante para entender este tema. Bien, empezamos. Los antibióticos. ¿Qué son un antibiótico? Los antibióticos son sustancias químicas producidas por microorganismos o sintetizadas artificialmente, que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de bacterias o destruirlas. Se utiliza en medicina para tratar infecciones bacterianas y su uso debe ser controlado para evitar el desarrollo de resistencia. ¿Vale? Otro punto muy importante que hay que saber, otra palabra clave, esto es como un glosario, etiología. Etiología, siempre que os hagan referencia a etiología, se refiere a la causa. Es decir, la etiología se refiere al estudio de las causas o el origen de una enfermedad. En biología y medicina es fundamental para entender cómo se desarrollan las enfermedades, lo que les permite establecer tratamientos y medidas preventivas adecuadas. Creo que queda bastante claro, ¿no? La causa de la enfermedad. Otro, el parasitismo. ¿Qué es el parasitismo? Pues es una relación biológica entre dos organismos, en la cual uno de ellos, es decir, el parásito, vive a expensas del otro, el huésped, obteniendo beneficios y causando generalmente algún grado de perjuicio al huésped, normalmente. Luego tenemos simbiosis. La simbiosis es una alteración entre dos organismos de diferentes especies que se asocian para el beneficio mutuo. Esta relación puede ser obligatoria para la supervivencia de uno o ambos organismos o facultativa, beneficiando a ambos sin ser esencial para su supervivencia. Creo que queda claro, ¿no? Y el comensalismo es una relación simbiótica en la que un organismo se beneficia mientras que el otro no se ve afectado, ni positivamente ni negativamente. Un ejemplo común es el de las remoras que se adhieren a los tiburones para alimentarse del resto de comidas. Esto también pasa mucho, por ejemplo, con las ballenas, la simbiosis, o sea, el comensalismo. Es decir, un parásito que se adhiere a la superficie de ese huésped y se beneficia, por ejemplo,
quitándole piojos o como pasa en muchos animales de África, muchos pájaros se ponen encima, quitan piojos, pero no le perjudica a él, al revés, incluso le beneficia. Y, y en este caso, por ejemplo, un ejemplo muy bueno es que las remoras se adhieren a los tiburones para alimentarse del resto de su comida. Entonces, hola chicos, quería aclararos, ahora que estoy editando el vídeo me he dado cuenta de que no ha quedado muy claro cuando he puesto ejemplos sobre el comensalismo. La verdad es que me acabo de dar cuenta ahora y lo quería aclarar. Cuando digo el tema pongo el ejemplo de las ballenas y de los pajaritos que se posan encima para quitar los piojos, eso se referiría a simbiosis. Quería aclararlo porque no, hablando me he liado yo sola. Entonces, bueno, quería aclararlo para que no haya duda con eso. Y el comensalismo, el ejemplo es las remoras que se adhieren a los tiburones. Y eso, que no afecta ni positivamente ni negativamente. Es una relación simbiótica sin que afecte positivamente ni negativamente. Solo eso para que no haya duda cuando cuando estés estudiando. Un besito. Creo que queda bastante claro. Ya os digo, si tenéis alguna duda, me la podéis me la podéis dejar en comentarios que la respondo sin ningún problema. Bien, pasamos a tipos de enfermedades que se transmiten de un individuo a otro. ¿Vale? Aquí tenemos tres grandes grupos. ¿Vale? Tenemos, por un lado, la pandemia, endemia y epidemia. Estas tres palabras tienen que quedar muy claras porque son esenciales para este tema. ¿Vale? Pandemia. Os lo he puesto de manera muy resumida, pero que creo que se entiende muy bien. La pandemia tiene varios puntos a tener en cuenta. Quiero que se entienda y sabemos todos, de hecho hemos pasado todos por una pandemia hace no mucho y creemos y creo que sabemos todo lo que es, pero nunca está de más repasarla. Y además que sepamos que entran dentro del tema de enfermedades transmisibles. Alcance global. Afecta a una gran cantidad de personas en todo el mundo o en varios continentes. El COVID, por ejemplo. Propagación rápida. Se extiende rápidamente y puede atravesar fronteras internacionales. Y tiene un gran impacto significativo, es decir, provoca un impacto significativo en la salud pública, la economía y la sociedad en general. Y un ejemplo, como he dicho ya antes, la pandemia del COVID. Una endemia. ¿Qué es una endemia? Es una presencia constante, tiene una característica que tiene presencia constante. Se refiere a la presencia habitual de una enfermedad en una población o región geográfica específica. Tiene tasa estable. La tasa de incidencia es relativamente constante a lo largo del tiempo, es decir, que la tasa de incidencia, o sea, de cuánto se contagia las personas, em, es constante a lo largo del tiempo. Por otro lado, sabemos también que es controlada. Aunque es constante, generalmente no representa una emergencia sanitaria. Y, por ejemplo, un ejemplo sería la malaria en ciertas regiones de África, eh, pues eso, es considerada endemia, la malaria. Y por último pasamos en este apartado a la epidemia. La epidemia tiene una serie de características que es un aumento rápido, es decir, se produce un aumento repentino en el número de casos de una enfermedad en una población específica, está limitada geográficamente, generalmente limitada a una región o comunidad específica, es temporal, muy importante, suele ser temporal y puede controlarse con medidas adecuadas. Y un ejemplo, por ejemplo, sería el brote del ébola en África. ¿Vale? Así que tenemos esto por aquí. Pasamos. Podéis hacerle captura a todas estas diapositivas que os tengo preparadas, porque la verdad es que yo creo que están bastante bien resumidas, bastante bien esquematizadas. Y aparte de ver el vídeo, también podéis hacerle capturas y guardarosla en un archivo vuestro. Son vuestras, ¿vale? Incluso si queréis el vídeo completo, me lo podéis pedir, que os lo voy a mandar sin ningún problema, sin ningún coste, sin nada. Aquí lo que queremos es ayudar a las personas a probar, ¿vale?
Bien, pasamos al siguiente punto. ¿Qué es la EDO? Bueno, por cierto, deciros, antes de nada, que se me ha olvidado deciroslo, que entender la diferencia entre pandemia, endemia y epidemia nos ayuda, obviamente, a comprender mejor cómo las enfermedades afectan a nuestra sociedad y cómo podemos nosotros prepararnos para responder a ellas. Entonces, hay que tener también en cuenta, bueno, pues esto creo que es de sentido común, pero la prevención, la educación y el acceso a la salud pública es fundamental para prevenir todo esto, toda la, todas las enfermedades que puedan surgir en una sociedad. Bueno, pasamos a qué es la EDO, enfermedades de declaración obligatorias. Bien, las EDO, o enfermedades de transmisión obligatoria, son aquellas enfermedades en las que el profesional sanitario está obligado a informar a las autoridades sanitarias a cualquier caso del que tenga conocimiento. Un dato interesante eh, mm, sobre esto es que gracias al reporte obligatorio, por ejemplo, se pudo contener el brote del ébola en varios países africanos, ¿vale? Y el sarampión pasó lo mismo, pero al contrario, con el sarampión, ¿vale? Se pensaron que estaba erradicado, pero la enfermedad al final reapareció y supuso un problema, obviamente. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Creo que esto es súper importante saberlo, porque si en un examen, por ejemplo, nos dicen em, ¿qué es lo más, cuál es el mecanismo de prevención más importante em, para erradicar una enfermedad? Y te ponen entre las respuestas el EDO, ¿no? Oye, pues ya sabemos lo que significa, la importancia que tiene y lo que podría repercutir utilizarlo, o sea, reportar, eh, decir o no la importancia que puede tener esto. Entonces, probablemente sea esta una posible pregunta de examen. Pasamos, como ya os digo, cualquier duda. Por ejemplo, ejemplos, como os he dicho sobre, os he dicho el ébola, os he dicho el sarampión, pero otros ejemplos que tendríamos, pues sería el SIDA, la difteria, la hepatitis A o B, gripes con serología distinta a la conocida, cólera, rabia, neumonía, varicela, ¿vale? Bien, esto es un concepto más a saber, las enfermedades transmisibles están causadas por un ser vivo. Siempre una enfermedad transmisible está causada por un ser vivo, llamados agente causal. Lo subrayo porque esto hay que anotarlo. Agente causal. Y obviamente este es capaz de multiplicarse. Características de los agentes causales. Bien, características de los agentes causales. Pues aquí tenemos una serie de agentes causales que creo que algunos los conocemos, otros a lo mejor no tanto. Y tenemos bacterias, virus, hongos, protozoos, metazoos, hay más, pero estos son los más comunes que puedan entrar de cara a un examen, ¿vale? ¿Qué son las bacterias? Pues eso, son microorganismos unicelulares, tienen una estructura celular simple sin núcleo definido, pueden ser beneficiosas o patógenas que causen enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, algunos ejemplos de esto pues serían la Escherichia coli, el E. coli, que son bacterias en el intestino, el Streptococcus pirógenes, que es el responsable de la faringitis, Helicobacter pylori, Helicobacter pylori, perdón, que está asociado al tema de las úlceras gástricas, la salmonela, por intoxicaciones alimentarias, hay muchas, ¿vale? Un dato curioso, por ejemplo, es que hay más células bacterianas en el cuerpo
que células humanas, es decir, que convivimos con ellas o sea, tenemos que convivir con ellas sí o sí, con las bacterias, siempre. Mucha gente esto no lo sabe y se queda como, ¿cómo? Y cuando se lo decimos, claro, obviamente no son todas malas, hay bacterias que son muy beneficiosas para nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos un montón de bacterias en el estómago que son muy beneficiosas para regular la flora intestinal, para un montón de funciones, son fundamentales para la vida. Bueno, pasamos a los virus. Los virus son entidades microscópicas más pequeñas que las bacterias. No son células y requieren de una célula huésped para replicarse. Estas pueden causar enfermedades como la gripe o el COVID-19. Ahora, con el tema del COVID, pues, bueno, ahora, ya han pasado unos años, pero sigue siendo muy reciente, ha sido una cosa que nos ha afectado a todo el mundo y muy de cerca. Entonces, el COVID suele salir mucho ahora por todos sitios. O sea, vais a ver siempre COVID, 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 virus, tal. Cuando estudié los tipos de hisopos, bueno, para el tema de las muestras biológicas, también mucho COVID por todos lados. Entonces, saber que el COVID es una especie de virus, ya sé que lo sabéis, pero nunca está de más recordarlo. Em, pues, por ejemplo, aquí tendríamos algunos ejemplos, serían pues, la varicela, que producen verruguitas, el COVID, como hemos dicho, herpes simple. Los herpes simples, pues eso, pueden ser de la cavidad oral, vaginal, ¿vale? Un dato curioso, por ejemplo, de los virus, em, que los virus, hay virus que se inactivan durante años, ¿vale? Y luego, pues, cuando somos en la etapa adulta, pues surgen, como el herpes zóster, y surgen en forma de culebrilla. Todo el mundo creo que sabemos lo que es la culebrilla, que da unas fiebres tremendas. Bueno, pasamos a los hongos, que son organismos que pueden ser unicelulares, como las levaduras, o multicelulares, como los mohos y las setas. Tienen paredes celulares compuestas de quitina. No hace falta que sepamos lo que es la quitina, pero bueno, eh, quitina ya sabéis que hace referencia a los hongos. Algunos son beneficiosos, como la fermentación, mientras que otros pueden causar infecciones, ¿vale? Aquí tendríamos algunos ejemplos, como por ejemplo la Candida albicans, que es responsable de la candidiasis oral. Creo que todo el mundo hemos tenido alguna vez candidiasis, candidiasis oral o vaginal, por ejemplo. Vaginal es algo muy común en las infecciones en mujeres. El aspergillus, que son infecciones respiratorias, por ejemplo, también. Bueno, pasamos también ahora a los protozoos. Los protozoos son microorganismos unicelulares eucariotas. Por cierto, cuando nos referimos a eucariotas o procariotas, las eucariotas son nuestras células. Son células con núcleo, con material genético, ¿vale? Viven en ambientes acuáticos o húmedos, los protozoos, ¿vale? Y pueden ser de vida libre o parásitos. Y estos causan enfermedades como la malaria. La malaria son los protozoos, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, el Plasmodium, que es la malaria. Como hemos dicho, es el más común, Plasmodium. Eh, y tenemos varios más, el Toxoplasma gondii, que el más comúnmente como llamado como toxoplasmosis, que es muy peligrosa, como ya sabemos, para las personas, para las mujeres embarazadas, y, y es muy importante saberlo. Y por último tendríamos los metazoos, dentro de estas características de este cuadrito que os he hecho, por así decirlo, este esquema. Los metazoos que son organismos multicelulares complejos y estos incluyen a la mayoría de los animales, desde insectos hasta mamíferos, y pueden ser parásitos como los gusanos intestinales. Aquí tenemos, por ejemplo, la famosa Tenia solium, la famosa solitaria. Y pues obviamente pueden causar pues muchas patologías, entre ellas la cisticernosis en tejidos, ¿vale? Pasamos la diapositiva, el vídeo.
Voy a dar un poquito para adelante. A ver. Vale. Ahora pasamos para recordar, para los que no lo sepáis o no lo hayáis estudiado, si lo recordáis del grado, los tres eslabones de la cadena epidemiológica. Esto cae muchísimo. Bueno, pues aquí tenemos a los tres. Sería la fuente de infección, las tres etapas. La fuente de infección, el mecanismo de transmisión y la persona susceptible. ¿Vale? Todo esto yo creo, de verdad, soy un poquito pesada, pero ir apuntándolo todo, porque de verdad os he hecho un resumen muy esquemático que se entiende bastante bien y que creo que a la larga me lo vais a agradecer, porque cuando os pongan los tipos test, ¿vale? Yo haré simulacro en otros vídeos, pero cuando ponga los tipos test van a caer muchas preguntas de estas, ¿vale? Bueno, pues la fuente de infección, ¿qué es? Es el lugar u objeto o sustancia o ser vivo, ¿vale? Desde el cual un agente infeccioso se transmite. Punto y final. Eso es lo que hay que tener claro. No hace falta explicar más. Creo que ha quedado bastante claro. El mecanismo de transmisión, ¿qué es? Es el modo en el cual pasa directamente o indirectamente. Por ejemplo, directamente sería a través de los besos. Indirectamente, ¿cómo podría ser? A través de fomites. ¿Qué son los fomites? Los fomites son objetos inanimados de los cuales pues se pasan un juguete, por ejemplo, es un fomite, ¿vale? Un juguete y ese mecanismo de transmisión, un fomite indirectamente se lo pasa a un niño con un juguete, ¿vale? Y luego por último tendríamos la persona susceptible. Y esta es ni más ni menos que la persona que tiene el riesgo de contraer la enfermedad. Porque básicamente pues no tiene ningún tipo de inmunidad, ¿no? No tiene inmunidad innata, no tiene inmunidad adquirida. Normalmente suelen ser personas, los que tienen baja inmunidad, pues eso, que tienen problemas en los linfocitos em, y que estas personas tienen bastante, pues puede ser debido a, a una quimioterapia, una radioterapia, em, a problemas, incluso problemas hormonales también. Creo que esto ha quedado bastante claro, lo que significa estas tres. Pasamos. Bien, vamos a pasar ahora perdón, que me paso para adelante, a las etapas de las enfermedades transmisibles. Bien, aquí también tenemos algo muy importante que hay que saberse sí o sí, ¿vale? Que son el periodo de incubación, el periodo podrómico, el periodo clínico y el periodo de convalescencia. Esto hay que sabérselo. Como hemos dicho, para que las etapas de las enfermedades transmisibles. Esto que quede muy claro. Le puedo dar para atrás, para adelante, las veces que haga falta para que quede clarísimo. Vale, bien, vamos a empezar por el periodo de incubación. Ir apuntando, ver el vídeo las veces que necesitéis, ir viendo cualquier duda, ir parando el vídeo y apuntando, porque así es la única manera en la que se puede memorizar las cosas y que se te queden y que cuando vuelvas a leer otra cosa ya te suene y así puedas ir siguiendo el hilo de todos los temas. Bien, empezamos por el periodo de incubación. El periodo de incubación es ni más ni menos que el tiempo entre la entrada y la aparición de los primeros síntomas, ¿vale? Luego el periodo prodrómico hace referencia ¿a qué? A la fase inicial de una enfermedad y suele haber síntomas inespecíficos, por ejemplo, la fiebre, el cansancio, esos son síntomas inespecíficos. El periodo clínico, ¿qué es? Son los signos y síntomas que se hacen muy claros, donde el agente causal, como hemos visto antes, alcanza su mayor actividad, ¿vale?
en el que alcanza su mayor actividad. Y por último tendríamos el periodo de convalescencia, que es la fase final. Es decir, es donde el organismo se recupera. Y aunque hay que tener en cuenta que en este periodo también se puede transmitir la enfermedad, ¿vale? No hay que dar por hecho de que porque ya no tengas signos y síntomas o te estés recuperando, no puedas contagiar todavía a otras personas. Vale, pasamos a diapositiva. Otro tema muy importante que me parecía muy importante tocar en este tema es la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Esto yo creo que es fundamental, ¿vale? Y cae muchísimo en los exámenes también. Bien, pues aquí os lo tengo. Vamos a echarle un vistacillo. Bien, voy quitando esto para que podamos ir leyendo todos a la vez y así pues no moleste yo con la cámara y voy, aunque es verdad que es un poco molesto porque voy para arriba, para abajo. Pero bueno, a ver, la prevención, ¿qué es? Es un concepto fundamental en la salud pública y se divide en tres niveles. Como hemos dicho, la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria se centra en evitar la aparición de enfermedades mediante la reducción de factores de riesgo y la promoción de estilos de vida saludables. Ejemplos de estos incluyen, pues, por ejemplo, sería la vacunación, la promoción de una dieta equilibrada, el ejercicio regular y la educación sobre los peligros del tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, etc. Esto yo creo que queda bastante claro, sobre todo cuando hace referencia a la prevención de una enfermedad, o sea, la educación de una, a la educación, sobre todo a la educación de la sociedad, para que no pasen después, no haya tantas enfermedades a nivel de todo. Aquí pone tabaquismo y alcohol, como he puesto, pero no, o sea, puede ser de todo tipo. La prevención secundaria tiene como objetivo detectar enfermedades en su etapa inicial, para intervenir de manera temprana y mejorar los resultados de salud. Esto se realiza a través de exámenes de detención y pruebas diagnósticas, como mamografías para el cáncer de mama o pruebas de glucosa para diabetes. Yo creo que esto queda claro, ¿no? Tiene objetivo de detectar enfermedades en sus etapas iniciales, ¿vale? Y por último tendríamos la prevención terciaria. Y este se dirige a reducir el impacto de una enfermedad ya establecida, es decir, ya está la enfermedad establecida, ayudando a las personas a manejar complicaciones, mejorando la calidad de vida y prevenir una mayor discapacidad. Y esto, bueno, pues en la terciaria algo a tener en cuenta es que se incluye la rehabilitación, eso cae mucho, terapias de mantenimiento, programas de soporte para pacientes crónicos. En conjunto, estos niveles de prevención buscan mejorar la salud de las comunidades y reducir la carga de enfermedades. Creo que ha quedado bastante claro y está bastante bien explicado. Esto es una imagen que os he puesto porque siempre soy también muy pesada con el tema de lavarse las manos, porque muchas veces los tipos te ponen, ¿qué es más importante? Ponerte tal, ponerte cual o lavarte las manos. Y siempre es lavarse las manos. O sea, es fundamental. Yo creo que nos ha quedado todo claro con el COVID. Eso sí que lo hemos aprendido, pero bueno, yo me gusta. A mí cuando hice el grado, en su momento, también me dieron mucho la tabarra con este tema del lavado de manos. Puedo hacer un vídeo explicando los tipos de lavado de manos. Esto yo creo que es bastante interesante y es algo que no se nos ha quedado a todo el mundo, porque vamos con prisa, pero oye, el hecho de saberlo, de hacerlo bien, los pasos que hay que seguir, no es difícil y creo que puede aportar, ya no tanto por la oposición, sino por una higiene, una buena higiene para que no contagiemos ni que nos contagien. En fin, seguimos. Bien, creo que esta es la última diapositiva, si no me equivoco, una de las últimas. Vamos a ver, por último, en este vídeo, el postulado de Koch, ¿vale? Y aquí tenemos el postulado de Koch.
Robert Koch fue descubierto por Robert Koch en 1884, que fue un médico alemán y bueno, lo que descubrió básicamente era lo que vamos a hablar ahora mismo. Por cierto, este es Robert Koch, que creo que se ve bastante bien quién fue, aunque no van a caer imágenes, obviamente, en la oposición, pero sí que bueno, por cultura general. Bueno, ¿qué es el postulado de Koch? En resumen, os lo he puesto muy conciso y muy claro. Para que un microorganismo sea considerado causal o agente patogénico, tiene que cumplir estos cuatro postulados. Robert Koch lo que hizo fue descubrir estos cuatro postulados para que un microorganismo sea considerado causal o patogénico. Y los tenemos aquí. Perdón, voy a darle para abajo. Lo voy a poner aquí arriba. Bueno, ahora soy Robert Koch. Bueno, em, los cuatro postulados son presencia de microorganismos. Debe estar en todos los casos de la enfermedad y ausente en individuos sanos. El segundo sería aislamiento y cultivo. Debe ser aislado y cultivado en un cultivo puro. 3. Causa de la enfermedad. Debe causar la misma enfermedad al ser introducido en un huésped susceptible. 4. El reaislamiento. Debe ser reaislado del huésped infectado y ser idéntico al original. Creo que quedan bastante claros. No hay nada más con respecto a esto. Y bueno, he puesto una nota. Estos postulados fueron fundamentales, como cultura general, para la microbiología médica, pero han sido adaptados para infecciones virales y microorganismos no cultivables. Creo que Robert Koch fue un microbiólogo, pero no estoy segura ahora mismo, lo tendría que consultar. Aquí os he dejado una tablita, voy a quitar de aquí para que le podáis hacer una captura sobre este tema, un esquema, perdón, no una tabla, me he equivocado. Es un esquema que viene bastante bien explicado, bien resumido, y yo creo que tampoco hace falta mucho más con respecto. Yo creo que hacer una captura, guardárosla y ponerosla en vuestra carpetita de las oposiciones, que nunca viene mal. Y bueno, pues hemos terminado este tema. Creo que ha quedado bastante claro todo. De todas maneras, si tenéis alguna duda, ya sabéis, me lo podéis dejar en comentarios o por privado, sin ningún problema. Yo estoy dispuesta a responder a cualquier persona que tenga una duda seria y con respecto a estos temas o los vídeos que subo, cualquier duda que tenga de cualquier cosa. Y nada, que muchísimas gracias, la verdad, por, por, por estar aquí, por ver. Me gusta enseñar, me gusta que la gente aprenda conmigo. Quiero seguir mejorando los vídeos, dando un buen contenido, porque, porque la verdad es lo que a mí me hacía falta. Es lo que nos hacía falta, lo que nos hace falta a muchos, es que lo veo clarísimo. O sea, el hecho de hacer estos vídeos ya no solamente es em, porque me guste la enseñanza o tal, no, es porque es necesario. O sea, yo no he visto muy poca gente explicando de principio a fin, tema a tema, ¿sabes? He visto muchas cosas sueltas que me han ayudado y está genial, ¿eh? Está genial, pero creo que ir tema por tema viene muy bien. Y por último, he puesto 5 preguntitas de tipo test bastante sencillitas, pero bueno, para seguir familiarizándonos con el tema de cómo son las preguntas, cómo pueden caer, en fin, para que ir familiarizándonos. Vamos a leer, he puesto creo que 5, que para ya haremos simulacro de examen de 100 preguntas, no os preocupéis que tengo para todo. Em, y bueno, entre estas 5 preguntas tenemos una, por ejemplo, entre todas las que ya están respondidas, eso sí. Pero bueno, así sabéis cuál es, cuál no, ¿no? Yo creo que también está bien que esté respondida, porque como no es un directo, que podemos interaccionar, aunque oye, estoy barajando la posibilidad de hacer directos porque me lo han pedido algunas personas, para hacer un grupito
y que podamos hablar todos y, oye, resolver dudas juntos. Bueno, vamos a ver estas. Entre todas las causas que más afectan a la infección genitourinaria destacan, pues sería la sonda vesical. ¿Cómo se llaman los gérmenes que pueden albergarse en el microorganismo sin producir enfermedad? Y aquí tenéis, serían los microorganismos. 3. ¿Qué se entiende por una infección nosocomial? Esta la he puesto porque me parecía, la infección nosocomial es un tema entero, entonces no tiene nada que ver con enfermedades transmisibles, o sea, sí tiene que ver, pero no tiene que ver con respecto, no cae en este tema, por así decirlo. Y la infección nosocomial es todo lo que es relativo al hospital y que se origina en él, ¿vale? Por eso eh, las altas hospitalarias suelen ser cuanto antes posible, te mandan a casa. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que se cogen en el hospital. Una enfermedad nosocomial también sería que tú la hayas cogido en el hospital y estés en casa y, y, y esa enfermedad de la cara en tu casa también sería una infección nosocomial. También tenerlo en cuenta. Bueno, pues aquí sería que es relativa al hospital o se origina en él. La cuarta sería, ¿cuál de estos métodos de limpieza se utiliza para facilitar la esterilización? Enjuagar con agua fría, lavar y frotar con agua caliente, ondas ultrasónicas o todos los métodos. Aquí serían todos los métodos, ¿vale? Y creo que es la última. Ah, mira, aquí tengo apuntado alguna cosilla. En los mecanismos de transmisión de enfermedades señala que no es un fomité. Ah, pues mira, ya hemos visto lo que son fomités, que eran ¿qué? Objetos inanimados que podían servir para contagiar. Por ejemplo, los juguetes, ¿vale? En los mecanismos de transmisión de enfermedades señala que no son fomité. A. Varillas y cubiertos. B. Agua y alimentos. C. Material quirúrgico. D. Juguetes y ropa. Bueno, pues vajillas y cubiertos sería en este caso un fomité. Material quirúrgico también. Y juguetes y ropa también. Entonces, agua y alimentos no estaría considerado como un fomité. Aquí os tengo apuntado que estos serían vectores, porque no son superficies inanimadas. ¿Vale? Creo que esto también queda bastante claro. No sé, si cualquier duda que tengáis, yo no tengo, lo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema en responderos. Y ahora sí que sí, hemos terminado el tema. Muchísimas gracias por estar aquí, por terminar el tema conmigo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho, que hayáis apuntado mucho, porque si estamos aquí yo creo que es porque estamos en serio, porque queremos aprobar, porque queremos ser mejor de lo que somos a día de hoy. Y creo que el hecho de que ya estés aquí conmigo es un indicador de que te lo estás tomando en serio y de que lo vas a hacer. Porque no hay nada imposible en esta vida, por supuesto que no. Y todos nos merecemos esa plaza, ¿verdad? Así que nada. Recordaros, como al principio del vídeo, que darle like me ayuda muchísimo, que dejéis un comentario si lo necesitáis, que os suscribáis y que le deis a la campanita si queréis que os salgan los vídeos cuando yo los suba. Así que nada, un beso muy fuerte para todos, que tengáis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito.